Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la sesión clínica de hoy, jueves 26 de enero, que corresponde al ciclo de sesiones clínicas que organiza la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Esta es la segunda sesión clínica que hacemos en este formato. La primera la hicimos en el mes de diciembre y, como sabéis, todos los últimos jueves de mes, excepto en verano y en diciembre, tendremos una sesión clínica de este tipo. La sesión clínica de hoy, día jueves, como digo, 26 de enero, la organiza la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral de la Comunidad Valenciana. Y va a ser el doctor Joaquín Andani, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, quien va a hacer la presentación del caso, y a continuación la residente, la doctora Larreta, presidente del Hospital de La Fe de Valencia, pues dará paso al caso clínico. Agradeceros a todos vuestra presencia, recordaros que estas sesiones clínicas son grabadas y se colocan en un repositorio de la página web de la asociación y ahí se pueden consultar, se pueden volver a ver o ver a aquellas personas que no se hayan podido conectar. Y sin más preámbulos, pues doy paso al doctor Joaquín Andani para que presente el caso y damos comienzo a la sesión clínica. Doctor Andani, cuando quieras. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Armillo. Vamos ya sin entretenernos a compartir la pantalla y con ello bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presentación de nuestro representante, en este caso la Asociación Española, el doctor Sánchez Arcilla, agradecer la invitación y, por supuesto, agradecer el ser el segundo, en este caso, el segundo hospital que puede participar en este tipo de sesiones clínicas. Dar la enhorabuena a la Asociación Española de Especialistas por esta brillante iniciativa, que estoy seguro que la audiencia va a superar día a día y cada vez cobrará mayor interés. Es una forma de compartir ciencia y también compartir relaciones personales con otros compañeros que seguro, lo comentábamos hace un momento, seguro que permitirán pues, dinamizar la actividad científica de la asociación y también la actividad científica que se realiza en congresos y en los que podemos saludarnos personalmente. Ya sin más, voy a presentar la sesión clínica. Hemos procurado citar uno de los, quizás a lo mejor no de los temas más comentados, pero sí a raíz de las recientes, sobre todo a raíz del reciente COVID, quizás el interés por los riesgos biológicos pues haya sufrido una enorme elevación en nuestra sociedad y en nuestra especialidad. El caso clínico que se va a desarrollar a continuación por la doctora Larreta pues está dividido en varios apartados y ya irá comentando cada uno de ellos. Y son distintas perspectivas que, a propósito de un caso, que es como se titula la presentación, pues tratan de ilustrar diversos aspectos de ese riesgo biológico y traducido sobre un caso real, cómo se actuó y cómo se tenía que haber actuado quizás. La siguiente parte yo voy a hablarles del hospital. Este hospital es un hospital universitario. Yo creo que es conocido por la mayoría de ustedes. Es un hospital de referencia en la Comunidad Valenciana y también tiene algo de nombre dentro de la comunidad española. Es un hospital que, bajo el lema de innovación, compromiso y calidad, pues trabaja de forma puntera, entendemos, en muchos ámbitos de la sanidad, alcanzando niveles de calidad pues cercanos a la mayoría de los grandes hospitales en España. Y, por supuesto, es un hospital dedicado a la investigación y a la docencia. De hecho, su nombre
si a ustedes les llama la atención. Es un hospital de vocación universitaria, pero además politécnico. Son dos adjetivos que tienen su significado, que no es solo universitario, sino también politécnico, tratando de transferir los resultados de la investigación a la industria sanitaria, es decir, diseño de aparatajes, medicamentos, etc. Por eso ese segundo nombre de Politécnico La Fe. Es un hospital con mucha actividad. Cada día vienen aquí 3.000 personas, solo para consultas externas. Es un hospital de 1.000 camas y el número de urgencias puede estimarse en 700. Esto tiene una capacidad docente impresionante para los residentes que aquí se forman. En Ciencias de la Salud hay 46 especialidades en este hospital. No solo médicas, sino de enfermería y algunas otras que se comparten, como saben, por distintas titulaciones como microbiología, por químicos, etc. A nivel de residentes, el hospital de residentes de nuestra especialidad, me refiero, de médicos tenemos 3 plazas y en trámite de autorización la 4ª plaza anual, y a nivel de enfermería 2 plazas acreditadas, en trámite de autorización la 3ª plaza. Nuestro compromiso con la formación pues, es indudable. Además, nuestros residentes, ya lo puede decir la doctora Larreta, saben que formarse aquí es un lujo y que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Tienen un hospital con unos recursos impresionantes y deben ser correspondidos por un interés, una motivación y un buen hacer propios de dichos recursos. Bien, estos son algunos de los componentes del servicio de prevención. Hemos querido acercar el lado más humano de nuestro equipo a todos ustedes, por eso he colocado algunas diapositivas. Esa diapositiva inferior central es la mía con la residente que vas a exponer ahora mismo, en unos instantes. Decirles que a nivel del servicio sanitario, del servicio de prevención, pues disponemos de 4 consultas médicas, 2 consultas de enfermería, 1 consulta de residente y 1 consulta de técnicas diagnósticas, donde hay diverso aparataje para poder realizar las técnicas que se precisan en las actuaciones médicas pertinentes. Asimismo, el servicio sanitario, el servicio de prevención, participa en, he puesto algunas, en numerosas comisiones clínicas. Es un servicio más del hospital. Así pues, les he señalado algunos ejemplos. La Comisión de Medicamentos Peligrosos, que además es liderada por este servicio, junto con el servicio de farmacia. La Comisión de Protección Radiológica. Una comisión pionera creada en este hospital, denominada de Dirección para la Gestión de la Prevención, donde el equipo directivo, con la periodicidad que se estima, a veces cada 15 días, a veces mensualmente, pues dirige la prevención desde el ámbito donde puede dirigirse, que es indudablemente las gerencias y las direcciones correspondientes. Pues se denomina Comisión de Dirección para la Gestión. También está la famosa, por la problemática que suscita en el hospital, me imagino que eso también les pasa a los suyos, Comisión de Gestión de Adaptaciones y Cambio de Puesto de Trabajo por motivo de salud, etcétera, etcétera. Bien, concretamente, como a propósito de un caso, era el título de la sesión, pues les voy a comentar aquellas sesiones relacionadas con el caso que nos ocupa y que son aquellas comisiones clínicas hospitalarias en las que participa el personal sanitario en relación con enfermedades infecciosas. Así pues, hay una comisión. Yo sé que algunas comisiones no están en otros sitios. Aquí tenemos la obligación de tener lo que no tiene nadie, aunque sea por el volumen y la calidad de los recursos que el sistema sanitario pone a nuestra disposición. Así pues, tenemos la Comisión de Enfermedades Infecciosas Emergentes y de Alto Riesgo, integrada por 4 servicios desde hace más de 8 años. Servicio de prevención, servicio sanitario, servicio de prevención, servicio de microbiología clínica, servicio de medicina preventiva y sección de enfermedades infecciosas del servicio de medicina interna. También participamos en la Comisión de Bioseguridad del Departamento, con toda a raíz de la implementación de la Directiva Europea. También participamos en su día en el Comité de Gestión de la alerta epidemiológica por ébola. También la Comisión de Gestión frente a la alerta epidemiológica por COVID. Es decir, en agentes infecciosos o riesgos infecciosos hemos tenido especial participación dentro de lo que es el hospital.
Por último, está participando en un proyecto ahora, por si no lo saben, el Hospital La Fe es uno de los 7 hospitales que a nivel nacional están designados como capacitados o acreditados para atender casos confirmados de ébola. Entonces, en virtud de esa calificación o acreditación, ahora se inicia un procedimiento para lo que son las acreditaciones nacionales como unidades de referencia en unidades de aislamiento de alto nivel, que para la Comunidad Valenciana se ha designado que sea la FE. Estamos rellenando la documentación pertinente para la acreditación y en ese proyecto, por supuesto, participa el Servicio Sanitario y el Servicio de Prevención. Y ya sin más, yo les he querido plantear una pequeña fotografía, una puesta en común con ustedes, de lo que podría ser el entorno en el que se forman nuestros residentes. Y ya sin más, cedo la palabra, si le parece bien, al doctor Sánchez García, a la doctora Laura Larreta, para que nos proponga la exposición que ha preparado. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Adelante, doctora Laura. Vale. A ver. Vale. Buenas tardes, soy la doctora Laura Larreta, residente de primer año del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de aquí del Hospital La Fe, y voy a exponer un trabajo que hemos realizado en conjunto los participantes los miembros del servicio acerca del abordaje preventivo en la exposición al virus monkeypox a propósito de un caso. Este es el índice que vamos a seguir. El doctor Andani ya ha comentado los datos del hospital, así que empezamos directamente con el caso clínico. El día 29 de junio de 2022 acudió a urgencias un varón de 47 años con el siguiente motivo de triaje: relación sexual de riesgo y eritema en extremidades. Se le hizo una anamnesis en la que destacaba que no presentaba reacciones alérgicas a medicamentos ni factores de riesgo cardiovascular, y en cuanto a enfermedades relevantes contaba que era un paciente VIH positivo, pero que llevaba un buen control de su enfermedad con terapia antirretroviral. En cuanto a la clínica, el paciente contaba que había presentado hace unos 5 días fiebre en el domicilio de 38 grados termometrada, malestar general, odinofagia, por la cual había consultado a su médico de cabecera y le había pautado Aumentine, y hace un par de días le había aparecido un exantema pruriginoso tanto en tronco como en extremidades. En el momento no lo dijo, pero después de insistirle en la anamnesis también nos contó que había participado una semana antes en una chemsex. Se realizó una exploración física en la que se objetivó una faringe hiperémica con exudados bilaterales y la presencia de una afta oral en paladar blando. También se palparon adenopatías cervicales menores a 1 centímetro de diámetro que eran elásticas y móviles. Y en la piel se objetivó un exantema en forma de pápulas, vesículas y algunas lesiones pustulosas a nivel de extremidades, tronco e ingles con marcas de rascado. Se realizaron varias pruebas complementarias, entre ellas una analítica, cuyo resultado más relevante era que tenía una proteína C reactiva de 91,2. También se solicitó una serología en la que se confirmó que el paciente era VIH positivo y una PCR de varios virus de las lesiones dérmicas. Salieron prácticamente todos los resultados. El resultado del monkeypox no se obtuvo en urgencias porque tardaba más tiempo en obtenerse, pero sí que, entre otras cosas, salió que tenía un herpes simple tipo 2. El paciente tenía un buen estado general, no tenía ni signos ni síntomas de gravedad, por lo que se le diagnosticó de una sospecha de litiasis y de un caso probable de monkeypox. Se le dio de alta a su domicilio con tratamiento sintomático y con tratamiento para la infección por herpes simple tipo 2. También se le indicó que tenía que realizar cuarentena hasta tener los resultados de la PCR del monkeypox, que utilizara mascarilla quirúrgica en todo momento y que se abstuviera de tener relaciones sexuales. A las 24 horas, es decir, ya el 30 de junio, salió la PCR para monkeypox y salió positiva para el ADN orthopoxvirus, con lo cual el paciente se le diagnosticó de caso confirmado de monkeypox.
El protocolo nacional acerca del monkeypox ha ido evolucionando a medida que evolucionaba también la alerta de esta enfermedad. El protocolo que estaba vigente en el momento del caso fue el cuarto protocolo, la actualización del cuarto protocolo, que fue a fecha 16 de junio de 2022. En este protocolo, además de las medidas a seguir, hay mucha información acerca de la enfermedad. El monkeypox es una enfermedad zoonótica viral endémica de algunos países de África Occidental y Central. Pertenece al género Orthopoxvirus y más concretamente a la familia Poxviridae. La alerta actual que tenemos es por el clado de África Occidental y por lo general es una enfermedad autolimitada que se recupera en varias semanas sin mayores secuelas, pero en algunos casos sí que puede desencadenar enfermedades graves. La historia natural de la enfermedad comienza con un periodo de incubación que dura de unos 6 a unos 16 días, seguida de un pródromos, en el que podemos encontrar de fiebre de más de 38, cefalea y mialgias. Y más o menos a los 5 días de la aparición del pródromos y de la fiebre, concretamente, es cuando aparece la erupción. La erupción sigue una evolución lineal, pasando de la mácula a la pápula, luego a la vesícula, la pústula y la costra. Y es bastante frecuente en un mismo paciente encontrar lesiones en diferentes estadios. En cuanto al diagnóstico, tenemos 3 criterios que nos hacen decidir qué tipo de caso es el paciente. Entonces, el criterio clínico es la presencia de exantema con alguno de los siguientes síntomas, ya sea fiebre de 38, mayor a 38,5, mialgias, artralgias, cefalea, dolor de espalda o linfadenopatías, siempre y cuando se hayan descartado las enfermedades que forman el diagnóstico diferencial, que las mencionaremos más adelante. El criterio epidemiológico, que básicamente es que el paciente 21 días antes de haber presentado la clínica haya o viajado a alguno de los países endémicos o haya tenido algún contacto con algún caso confirmado o haya tenido relaciones sexuales de riesgo. Y por último, el criterio de laboratorio, que básicamente consistiría en tener una PCR positiva para ADN orthopoxvirus. Con estos 3 criterios podemos diferenciar los casos en caso sospechoso, que sería solo cumplir el criterio clínico, caso probable, que sería cumplir el criterio clínico y el criterio epidemiológico, caso confirmado, que sería un caso sospechoso o un caso probable con un criterio de laboratorio positivo, es decir, que la PCR ha dado positivo para ADN orthopoxvirus, o un caso descartado, que es que la PCR no ha dado positivo para el orthopoxvirus, es decir, que no cumple el criterio de laboratorio. El diagnóstico diferencial de la enfermedad se puede hacer con estas enfermedades que tenemos aquí: herpes, enterovirus, viruela, varicela, sarampión, sífilis, sarna e incluso con algunas alergias. La transmisión principalmente es por contacto físico, siendo este estrecho y prolongado, y puede ser tanto de manera directa como indirecta. Los protocolos también hablan de un potencial riesgo de transmisión por vía aérea, sin embargo no es algo que esté confirmado ni descartado. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, pero realmente lo que sí está demostrado es que el contacto físico sí que transmite la enfermedad. En cuanto al manejo de los pacientes, ha habido bastante diferencia desde que salió el primer protocolo, que fue el 20 de mayo, hasta el protocolo que tenemos vigente en este momento, que es del 2 de noviembre. Según el primer protocolo, aquellos casos confirmados con monkeypox tenían que hacer un aislamiento domiciliario, estando en habitaciones separadas al resto de convivientes, y realizar una vigilancia estrecha. No podían tener contacto físico ni sexual con nadie, tenían que llevar la mascarilla quirúrgica en todo momento, mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto con animales. En cambio, en el protocolo actual, la diferencia más importante es que el aislamiento domiciliario ya no está indicado. Sí que hay que evitar tener relaciones sexuales, minimizar las interacciones sociales, llevar la mascarilla quirúrgica en todo momento y mantener una correcta higiene de manos. Y también evitar el contacto con animales, pero sobre todo la diferencia es esa, que ya no hay que hacer un aislamiento domiciliario. En cuanto al manejo de los casos estrechos, también ha variado un poco. En el primer protocolo indicaban que había que hacer 21 días de control de temperatura, evitando relaciones sociales y sexuales, y llevar la mascarilla quirúrgica en todo momento.
En caso de que apareciese fiebre, tenían que hacer autoaislamiento domiciliario y contactar con el responsable del seguimiento. Según el protocolo actual, hay que reducir las interacciones sociales, evitar las relaciones sexuales, llevar en todo momento la mascarilla quirúrgica y, en caso de que apareciese fiebre, hacer autoaislamiento y contactar con el seguimiento, pero si a los 5 días de aparecer la fiebre no aparecen lesiones dérmicas, se terminaría el seguimiento. En cuanto a la alerta epidemiológica, los casos que se habían notificado hasta 2022 de la enfermedad de monkeypox tenían una transmisión limitada y estaban todos relacionados o con casos importados de áreas endémicas o con animales de zonas endémicas con contacto con ellos. En 2022 empezaron a aparecer casos sin cadenas de transmisión con un vínculo con países endémicos. Es decir, que aparecían casos que no habían tenido antecedentes de viajes a zonas endémicas, ni contacto con casos no notificados, ni contacto con animales endémicos. El 15 de mayo de 2022 se declaró la situación de brote epidemiológico. El 23 de julio de 2022 se declaró la situación de emergencia de salud pública de importancia internacional y, según los últimos datos de la OMS actualizados el día 18 de enero de 2023, hay un total de 25.780 casos notificados distribuidos en 45 países. España ha sido uno de los países más afectados a nivel global, con un total de 7.514 casos notificados según esta última actualización. Y bueno, la mayoría de los casos eran de hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres. En este mapa podemos ver la distribución de la incidencia de casos notificados en el último mes, desde el 19 de diciembre al 17 de enero. A más oscuro, mayor número de casos notificados. Y en esta podemos ver la incidencia acumulada desde que comenzó el brote. Lo mismo, a más oscuro, más casos notificados y podemos ver cómo España ha sido uno de los países de Europa más afectados por el monkeypox. Bueno, un poco el resumen de las fechas para ubicarnos. El 15 de mayo se declaró el brote epidemiológico, el 20 de mayo salió el primer protocolo, el 15 de junio, que de esto hablaré luego, se impartió una sesión formativa en nuestro hospital. El 16 de junio se publicó la actualización del cuarto protocolo. El 29 de junio vino nuestro caso clínico a urgencias y el 23 de julio fue cuando se declaró la situación de emergencia sanitaria, es decir, que nos pilló todo un poquito al inicio de todo este proceso. En cuanto a la guía de exposición a agentes biológicos, que es esta que tenemos aquí, es una guía técnica en la que están recogidos aquellos agentes biológicos en función del riesgo que suponen. El monkeypox, en este caso, pertenecería al grupo de riesgo 3, el cual indica que puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio problema para los trabajadores, que tiene un probable riesgo de propagación y que es posible administrar una profilaxis o un tratamiento eficaz, que en este caso sería porque tiene vacuna. En cuanto a la formación que he comentado previamente, el día 15 de junio se dio la primera sesión formativa acerca del monkeypox en el hospital. Fueron convocados a esta sesión los servicios de urgencias, dermatología, medicina interna, concretamente la unidad de enfermedades infecciosas, atención primaria y medicina preventiva. Acudieron todos excepto los jefes de servicio del servicio de urgencias y de medicina preventiva, pero aún así se les hizo llegar toda la información y quedaron correctamente informados de todo lo que se explicó en esta sesión a que no pudieron acudir presencialmente. En esta formación se explicó un poco la situación de alerta epidemiológica que había, se explicó también en qué consistía la enfermedad del monkeypox, síntomas, transmisión, manejo de casos, diagnóstico diferencial, los equipos de protección que tenían que llevar los trabajadores y, en caso de fallar los equipos de protección, qué medidas tenían que tomar y cómo debía realizarse el transporte de muestras. También se les informó de la existencia de un pop-up, una ventana emergente, que aparecía cada vez que alguno de los trabajadores del hospital accedía a Internet. En este pop-up la información se iba actualizando a medida que se actualizaban los protocolos. Aquí tenemos un ejemplo de la información que podían encontrar en él.
Esta es una ficha informativa realizada en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con toda la información que necesitaban los trabajadores para afrontar la situación. Como he dicho, la información se iba actualizando a medida que iban saliendo las actualizaciones de los protocolos. Además de eso, tienen toda la información, los trabajadores del hospital tienen toda la información disponible en la intranet, en una pestaña que está abajo a la derecha, la podemos ver, en una pestaña específica de la prevención de riesgos laborales, que al clicarla les llevaría a esta página web. En ella pueden encontrar ya no solo toda la información de Monkeypox, que es por supuesto que es el caso que estamos tratando, sino también todo lo que necesitan para saber acerca de la vigilancia de la salud, todos los protocolos actualizados, todas las novedades que va habiendo. Esto está al alcance de todos los trabajadores a través de la intranet del hospital, como comento. Notificación de casos. En enero de 2019 se redactó en este hospital un protocolo de coordinación hospitalaria y departamental exposición laboral a determinados agentes biológicos. Se hizo para que hubiese un protocolo por escrito acerca de los agentes biológicos más frecuentes y graves que podían acudir a urgencias. Este protocolo incluye 7 enfermedades: tuberculosis, meningitis, sarampión, varicela, rubéola, parotiditis y escabiosis. Pero claro, se hizo en 2019 y no se volvió a actualizar, con lo cual el Monkeypox no estaba incluido dentro de él. Así que se redactó un procedimiento específico para el manejo de los casos sospechosos de Monkeypox, que se redactó en conjunto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Preventiva, Microbiología, Infecciosas y el Servicio de Urgencias. El circuito que está redactado en este procedimiento para la notificación de los casos es, primero, el Servicio de Microbiología obtiene unos resultados, en este caso positivos, para ADN orthopoxvirus, que más o menos salen entre 24 y 36 horas después de extraer la muestra. Microbiología avisa al Servicio de Preventiva para que informe de las medidas de aislamiento que debe de tomar el caso en cuestión. Y Medicina Preventiva avisa al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que inicia el estudio de contactos y la profilaxis post-exposición en caso de que fuera necesario. Las medidas generales de protección: por un lado tenemos las precauciones estándar, que son las que aplicamos en todos los pacientes, como por ejemplo la higiene de manos. Y luego tenemos las precauciones según mecanismo de transmisión, que pueden ser de 3 tipos: por contacto, por gotas o por transmisión aérea. En el caso del Monkeypox, las indicadas serían por contacto y por gotas. La transmisión por vía aérea no estaría indicada, pero bueno, la hemos puesto igualmente para explicarlo todo. Estos son unos ejemplos de las fichas de las precauciones que tienen que tomar los trabajadores según el mecanismo de transmisión, que están repartidas por las habitaciones de la zona de hospitalización y por unas zonas concretas del servicio de urgencias. Aquí, por ejemplo, tendríamos las de por contacto, que serían aplicables, por ejemplo, en el E. coli o en el Clostridium. Las de gotas, que serían, por ejemplo, en la gripe. La de transmisión por vía aérea para sarampión y varicela, por ejemplo, que ya digo que en este caso no estarían indicadas. Y luego se hizo una para gotas y contacto, que esta fue la que se usó en la época COVID. El estudio de contactos. Para hacer el estudio de contactos, primero teníamos que definir lo que era un contacto estrecho. Entonces se consideró contacto estrecho a todo aquel que había tenido un contacto físico directo y prolongado, todo aquel que había tenido un contacto físico a fluidos y o lesiones corporales, y a todo aquel que, en ausencia de un contacto directo, hubiese estado expuesto un tiempo prolongado. Se consideró tiempo prolongado más de 15 minutos o más, porque es el tiempo que se consideró también en la época COVID como exposición prolongada de tiempo. De todas maneras, aun con estos 3 ítems, hay que hacer siempre una valoración individual de cada caso. Este es un ejemplo del cuestionario de salud que se rellena en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a la hora de hacer un estudio de contacto estrecho. Con ellos podemos diferenciar si el contacto ha sido estrecho o no, y en caso de haberlo sido, valorar la necesidad de
profilaxis posexposición o no. Ahora vamos a explicar el estudio de contactos que se hizo a raíz de nuestro caso clínico. Entonces, por un lado tenemos la enfermera de triaje, que estuvo unos 10 minutos como máximo con el paciente y le tomó constantes. Llevaba puesto una FP2 y guantes, porque el paciente tenía exantema. ¿Qué debería haber llevado puesto según el protocolo vigente en aquel momento? Guantes, mascarilla FP2, gafas de montura integral o pantalla facial y bata desechable. No se le consideró contacto estrecho porque no cumplía el criterio temporal de los 15 minutos que hemos comentado. El médico facultativo de urgencias que estuvo con el paciente en la consulta quirúrgica, es decir, no en el box de urgencias como tal, sino en una consulta aparte, que estuvo unos 35 minutos con él y le extrajo las muestras y realizó la exploración física. Llevaba puesto guantes y mascarilla FP2. ¿Qué debería haber llevado puesto? Guantes, mascarilla FP2, gafas de montura integral o pantalla facial y bata desechable o impermeable. Sí se le consideró un contacto estrecho porque cumplía el criterio temporal, no llevaba el EPI correcto y tuvo contacto directo con el paciente. El médico residente de primer año, que era su primera guardia, estuvo con el paciente en la consulta con el médico facultativo, unos 35 minutos, y dice que no le exploró. Dice que siempre llevó mascarilla quirúrgica y que si tocó al paciente, cosa que tampoco recuerda, fue con guantes. ¿Qué debería haber llevado puesto? Guantes, mascarilla FP2, gafas de montura integral o pantalla facial, bata desechable o impermeable. Si se le consideró un contacto estrecho porque cumplía el criterio temporal, no llevaba el EPI correcto y no está claro si tuvo contacto con el paciente o no. La enfermera que le extrajo sangre no tuvo un contacto mayor a 5 minutos con el paciente. Llevaba puesto 2 pares de guantes, mascarilla quirúrgica y luego en urgencias tenemos unas pantallas de plástico que caen del techo y que tienen un agujero para que el paciente introduzca el brazo y la enfermera pueda extraerle sangre. Entonces, bueno, eso contaría un poco como gafa de montura o pantalla facial realmente. ¿Qué debería haber llevado puesto? Guantes, mascarilla FP2, las gafas de montura o la pantalla facial y bata desechable. No se le consideró contacto estrecho porque no cumplía el criterio de los 15 minutos. Luego el personal de limpieza, que cuando acudió a limpiar la habitación el paciente ya no estaba allí y no recordaba ninguna incidencia. Llevaba puesto, según refiere, el EPI apropiado y lo que debería haber llevado puesto según el protocolo eran guantes, mascarilla FP2, gafas de montura o pantalla facial y bata desechable. No se le consideró contacto estrecho porque no tuvo contacto con el paciente y, según dice, llevaba el EPI correcto. Las recomendaciones de las medidas preventivas que se dieron a los contactos estrechos, que en este caso serían el médico facultativo y el médico residente, son las que estaban vigentes en aquel momento, en el protocolo del 16 de junio, que básicamente eran estar 21 días haciendo autocontrol de temperatura, sin necesidad de hacer cuarentena domiciliaria, pero sí extremando las precauciones y minimizando las interacciones sociales y, por supuesto, evitando el contacto sexual. Si en esos 21 días hubiese aparecido fiebre, tenían que hacer autoaislamiento y contactar con seguimiento. Y si a los 5 días de la fiebre no se desarrollaba exantema, se finalizaría el autoaislamiento domiciliario, pero se continuaría el seguimiento de la temperatura y las medidas que hemos comentado hasta haber cumplido los 21 días. En cuanto a la vacunación, el inicio de la vacunación en España fue el 13 de junio de 2022. Nuestro caso clínico fue la primera vacunación post-exposición de la Comunidad Valenciana. Como sabemos, hay 2 marcas de vacuna, Invanex y Jynneos, y desde un primer momento ha habido escasez de vacunas. Según el protocolo actual, las recomendaciones de vacunación post-exposición es para aquellos que hayan tenido un contacto estrecho. Hay que destacar las personas con riesgo de enfermedad grave o complicaciones, ya sean inmunodeprimidos, embarazadas o niños con menores de 18 años. El personal sanitario sin el equipo adecuado o que habiendo llevado el equipo adecuado ha tenido alguna incidencia, o también el personal de laboratorio que maneja las muestras de monkeypox que no ha llevado el equipo adecuado o que ha tenido alguna incidencia con el mismo.
La pauta postexposición es una dosis que hay que administrar en los primeros 4 días desde el contacto, que eso sería lo ideal, aunque también sería ampliable a los primeros 14 días. El proceso que llevamos un poco para la vacunación es primero confirmar que se trata de un contacto estrecho, luego se solicita el vial a salud pública y por último ahora ya las administraciones de la vacuna se realizan en los CIPS, que son las unidades de prevención de SIDA e infecciones de transmisión sexual, ya no se hacen en el servicio de prevención de riesgos laborales. Este es un ejemplo de la hoja de solicitud que rellena el personal de enfermería para solicitar el vial de la vacuna. Las características de la vacuna postexposición, que básicamente son mantener la vacuna en una temperatura entre 2 y 8 grados. Cada vial tiene 5 dosis de 0,1 mililitros cada dosis y una vez que se abre, el máximo que puede estar abierto el vial son 8 horas. La administración es vía intradérmica en el antebrazo, según la ficha técnica, y el periodo de administración, como hemos dicho, es en los 4 primeros días. Siempre que lo que he dicho se puede ampliar hasta los primeros 14. Luego todo esto hay que registrarlo, en nuestro caso, en el Sistema de Información Vacunal de la Comunidad Valenciana, que es el SIV. Este es un ejemplo de la hoja del consentimiento informado que tienen que firmar los pacientes, tanto si aceptan como si rechazan la vacuna, que también queda registrado en el SIV. Esta es una ilustración que indica cómo se debe administrar la vacuna, que bueno, lo que hemos comentado, hay 2 tipos de vacuna, la de Jynneos y la de Imvanex. Se administran 0,1 mililitros de manera intradérmica en el antebrazo en los 4 primeros días, a poder ser. Luego tenemos también una vacuna que es preexposición, que está indicada, según el protocolo del Ministerio, en personas que realizan prácticas sexuales de riesgo y en personas con riesgo ocupacional. Y la pauta serían 2 dosis separadas 28 días entre sí. Aquí tenemos un problema en la Comunidad Valenciana, porque por un lado tenemos el informe de vacunación del Ministerio, cuya última actualización es el 7 de diciembre de 2022, que es el que vemos abajo, que es el que acabo de comentar, que está indicada la vacuna preexposición en personas que mantienen relaciones sexuales de riesgo y en personal con riesgo ocupacional, lo cual incluiría a los sanitarios. Sin embargo, el informe de vacunación de la Generalitat, cuya última actualización es del 21 de diciembre de 2022, excluye a las personas que tienen riesgo ocupacional y dice que solo estaría indicada la vacuna preexposición en todas las personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo. Entonces aquí tenemos un problema para la hora de vacunar a los trabajadores, porque un protocolo dice que sí y el otro dice que no. Bueno, esta es una tabla resumen de las dosis que habría que administrar y en qué dosis, pues inmunosuprimidos e embarazadas y menores de 18 años sería 0,5 mililitros subcutánea. Y lo que hemos comentado en preexposición serían 2 dosis separadas 28 días, en posexposición una sola dosis, y luego mayores de 18 años, es decir, personas adultas sin mayor problema, que sería 0,1 mililitros de forma intradérmica, y preexposición serían 2 dosis separadas 28 días, y posexposición solo una. Esta tabla la hemos cogido de la última actualización del protocolo de la Generalitat Valenciana. En nuestro caso clínico, ¿cómo se vacunó? Se hizo, bueno, la vacuna que nos llegó fue la de Imvanex. La petición se hizo el 30 de junio, se suministró la vacuna y se administró a los contactos estrechos el día 4 de julio porque pilló un fin de semana por medio. No teníamos la vacuna en la Comunidad Valenciana, la tuvieron que traer desde un hospital militar de Madrid y bueno, la vacuna se administró al final al 5.º día, que cumpliría, no sería lo ideal, pero cumpliría plazo, y se administró de forma subcutánea 0,5 mililitros en el brazo. Y bueno, un poco las conclusiones a las que hemos llegado es que en los últimos años ha habido un gran incremento de enfermedades emergentes y de alto riesgo, ya han sido pues, el ébola, coronavirus, monkeypox ahora, que es muy importante el abordaje de la prevención integral en agentes biológicos, sobre todo los emergentes y de alto riesgo, que es necesario insistir en la atención preventiva y asistencial ante la exposición a agentes biológicos. Luego que en el caso de nuestro hospital cobra especial importancia la Comisión de Enfermedades Infecciosas Emergentes y de Alto Riesgo, que se creó en 2015 y en la que participan el Servicio de Medicina Interna, concretamente la Unidad de Enfermedades Infecciosas, el Servicio de Medicina Preventiva, Microbiología y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Y bueno, esta es la bibliografía
que hemos usado, que la paso un poco rápido, y queríamos acabar abriendo un debate con la siguiente cuestión. ¿Puede la actividad preventiva desarrollada por el Servicio Sanitario del Servicio de Prevención frente a Riesgos Biológicos interrumpirse desde el viernes a las 3 hasta el lunes a las 8? Y aquí abrimos debate, damos las gracias y quien quiera participar pues es libre de dar su opinión respecto a este concepto. Muchísimas gracias, Laura, doctora Larreta, por tu magnífica exposición. Me ha gustado mucho, la verdad, muy detallada, muy docente, explicando muy bien todos los pasos. Bueno, vamos a dar paso a un debate sobre aquellos aspectos que os hayan parecido adecuados, preguntar, que tengáis dudas y, por supuesto, sobre esta pregunta que planteas como cuestión a debate y que además yo creo que todo lo que son los servicios de prevención del ámbito sanitario lo hemos vivido en primera línea fundamentalmente con el tema del COVID. Claro. Yo no sé si en el chat en este momento, si alguien quiere, puede escribir su pregunta en el chat y así es más fácil hacer las preguntas. Si puedes salir de la pantalla para que... perfecto, muchas gracias. Para que nos veamos, pues mientras se anima alguien a hacer alguna pregunta, yo, dejando un poco para más adelante la pregunta que planteáis para el debate, te quería preguntar una cosa. Realmente, en el caso habéis visto, solamente habéis tenido dos contactos estrechos, ¿no? Sí, sí. Se estudiaron a 5 personas, que fueron las 5 que tuvieron contacto, bueno, la del personal de limpieza no, pero lo incluimos igualmente, y realmente consideramos contacto estrecho al médico residente y al médico facultativo. Vale, ¿os planteasteis o se valoró, porque por ejemplo las urgencias de mi hospital, aunque se intentaba hacer un circuito preferente, no siempre eso se conseguía, algún contacto entre pacientes o otras personas que estuvieran en el servicio de urgencias, en sala de espera o algo parecido? ¿Tenéis un circuito? La verdad que no se tuvo en cuenta, pero también porque fue un caso un poco complicado, porque como he comentado, todo lo que es la información sobre la chemsex, que lo contó más adelante, el paciente tenía una pareja estable en ese momento, no quería reconocer que había participado en una chemsex, entonces claro, no estaba claro, al final para diagnosticar un caso probable, como he comentado, hacen falta 2 criterios, entonces solo teníamos la clínica y realmente dio positivo también para herpes, o sea, además de la infección de herpes tenía la infección del monkeypox. Si, no sé, también pilló muy al principio de todo, no estaba claro cómo había que proceder, hubo un poco caos, no se tuvo en cuenta las personas que hubieron en ese momento en la sala de espera. Pero sí que hubiese sido interesante igual también tenerlo en cuenta, más que nada por saber hasta qué punto hubo contacto o no. Perfecto. Tenemos una pregunta de la doctora Carlota Hernández en el chat. Dice: buenas tardes a todos, soy Carlota, residente de Medicina del Trabajo. ¿Habéis tenido más casos de monkeypox en el hospital? Pues sí, mira, hemos tenido un total de 12 casos confirmados de monkeypox, incluyendo el del caso clínico. Vale. Pero bueno, todos ellos hay que decir que fueron de junio a agosto. Desde agosto no ha vuelto a venir nadie con una sospecha de monkeypox. Vale, una pregunta. ¿Todos los pacientes que habéis tenido han sido ambulatorios o habéis tenido algún paciente ingresado? No, ingresados no. Hubo sospechas de ingresos, pero a la hora de hacer las PCRs dieron negativas. Perfecto. Otra pregunta que hace Byron Ruiz La Puerta: ¿cuáles serían las actividades laborales consideradas de riesgo para contraer esta infección? Bueno, pues realmente aquellas que tuviesen un contacto directo con el paciente, ya sea la toma de muestras, como por ejemplo fue el caso del médico facultativo, habría que valorar cada caso, porque al final es lo que hemos contado, hay que hacer una valoración individual. Si se lleva el EPI adecuado, aunque pasase más tiempo, más de los 15 minutos en la consulta, si no ha habido un contacto físico directo con el paciente, pues igual no se consideraría contacto estrecho. Eso hay que hacer una valoración individual de cada caso. Pero sobre todo toda aquella actuación que tenga un contacto.
Perfecto. Mientras, si hay alguna pregunta más en el chat, retomando un poco la pregunta de debate que dejabas al final de tu exposición sobre si es posible estar desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del lunes, ¿tú qué opinas? A ver, esto es un tema un poco controvertido, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este caso, la vacuna se administró el 5.º día porque pilló un fin de semana por medio y no se pudo solicitar el día antes, no pudo llegar antes, no se pudo administrar antes y al final para algo están los protocolos, que se siguen unas pautas, se ponen unos tiempos, se siguen unos circuitos y si pilla algo en fin de semana, los circuitos se pierden completamente. Entonces yo creo que sí sería necesario que hubiese alguna presencia de algún especialista, tanto en medicina como en enfermería de trabajo, para poder asegurarnos de que si pasa algo se pueda cumplir con los protocolos establecidos. A mí me gustaría oír opiniones de participantes en el chat, luego doy yo la mía. Doctor Andani, Joaquín, ¿qué opinas? Dile que no está grabado. Un momento, que no. Ahora. Bueno, en primer lugar, aunque la tengo muy cercana, en la consulta al lado, dar la enhorabuena públicamente a la doctora Larreta. Yo creo que ha expuesto el trabajo realizado. Sí que es verdad que es fruto de la colaboración de varios residentes, ¿eh? Pero ella como ponente yo creo que le ha dado una exposición fluida y al final que refleja todo el esfuerzo que entre 3 o 4 personas han realizado. Bien, pues ahora estaba leyendo una pregunta en el chat. Dice, respecto al debate planteado, dice, se podría plantear guardias de atención continuada de los servicios de prevención de riesgos laborales o podría suplirse con la colaboración de los servicios de urgencia hospitalarios con la formación o aplicación de protocolos adecuados. La respuesta es obvia. Vamos a ver. Tú no puedes sustituir una especialidad médica por protocolos. No puedes decir, hombre, que no venga el dermatólogo porque ya tengo un protocolo de cómo actuar según el tipo de lesión y aguanta. Cada especialidad tiene sus conocimientos y no se basan solo en protocolos, sino en experiencia y buen hacer profesional. Yo entiendo que hay cosas que no pueden ser sustituidas por otros especialistas. Pero esto en general, es decir, yo no considero que nadie pueda ser sustituido por otro cuando requiere un abordaje especializado de la patología. Ya ha comentado la doctora Larreta que al final, con ese protocolo en la mano, si no se está acostumbrando a manejar protocolos, no puedes prescribir adecuadamente, no puedes diagnosticar contacto estrecho y no puedes prescribir vacunación. La lectura del protocolo sin conocimientos previos en esta materia o área de conocimiento no garantiza un buen resultado. Por supuesto, mi respuesta, mi opinión respecto a esa pregunta es que no pueden ser suplidos por servicios de urgencia hospitalarios. Muchas gracias. ¿Alguna opinión? No sé si tenemos conectada a la doctora Carmen Bellido. Me sale como conectada, pero bueno, yo, a ver, mi opinión es que coincido con lo que ha dicho el doctor Andani. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que el riesgo biológico emergente está muy presente y es necesario tener organizado algún sistema que permita durante los fines de semana o periodos de fiesta o periodos vacacionales, Semana Santa, Navidad, según caigan los días, tener organizado un servicio para prestarlo y que no puede ser sustituido por los protocolos del servicio de urgencias que tradicionalmente se usaban para el accidente de riesgo biológico por acupunción, pero que esto va mucho más allá. Habría que ver cómo se organiza. La dificultad de organizar esto es que los servicios de prevención hospitalarios o sanitarios en general son servicios pequeños y realmente obliga a tener guardias muy frecuentes. Nosotros la propuesta que habíamos hecho es hacer unas guardias en llamada, no presenciales, en llamada, y de alguna manera que estuvieras de guardia el fin de semana y se iría rotando. Eso, bueno, pues dependiendo de la dimensión del servicio, pues te podría tocar una guardia
pues cada 2 meses o una cosa así, o una guardia al mes, habría que verlo. Pero también a la pregunta que planteabais, yo también lo tengo claro, es decir, yo creo que hay que organizar un sistema de guardia de los especialistas en medicina del trabajo para el riesgo biológico, bueno, y algún otro riesgo, pero específicamente el riesgo biológico durante los fines de semana. Yo totalmente de acuerdo, andando lo que comentas, además, yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos para ver cómo se puede organizar esto. No es fácil, pero si fuera fácil se lo encargarían a otros. Entonces, dentro de esto que estamos comentando, es que la guardia de especialidad resulta esencial para la formación de residentes. Aunque no sea, no solo por la asistencia que hay que tomar, es que los residentes de las nuevas generaciones tienen que saber tomar decisiones de especialidad en una guardia médica, porque no lo dudemos. Nosotros podemos tener ahora la dificultad de hacerlo. Esto llegará. Esto es una crónica de una situación anunciada. Entonces, preparemos a nuestros residentes para cuando llegue el momento sepan hacer guardias de especialidad. Y yo pienso que un especialista en esta materia pues requiere mucha... es bueno que se forme eso. Pongo un ejemplo. Con la meningitis. ¿Qué pasa cuando entra un caso de meningitis en el hospital? Pues que allí, como nadie ha tomado las precauciones, porque muchas veces se desconoce, se toma la profilaxis todo el mundo. Toque o no toque. Eso es como una pastilla, está en la despensa de medicamentos. A ver, vamos a repartir. Profilaxis, pim, pam. Claro. Eso no tiene ningún piso científico en un hospital y en este caso en los hospitales que además se dicen universitarios. Es decir, eso es actuar de forma coloquial, burda y poco sometido a la ciencia. O sea, y la meningitis no es tan infrecuente, un ingreso por meningitis. Con lo cual yo pienso, y eso no es solo el protocolo, es tener la experiencia, saber enfrentar el caso, diagnosticar cuándo necesita o cuándo no necesita. Pues claro, lo que no puede ser es que pongan el protocolo, alguien lea el protocolo por primera vez y diga 5 contactos, 5 vacunas. ¿No? Nos rompe. Así es. Y rompe, al hilo de lo que dices, que estoy completamente de acuerdo, yo creo que habría que plantearse también ahí que los residentes de medicina del trabajo, aparte de las guardias que hacen en trauma, en urgencias, hicieran también guardias de la especialidad de medicina del trabajo, pues con guardias presenciales, con un adjunto en llamada. Habría que organizar todo eso y hay que andar ese camino. Efectivamente, estamos de acuerdo. Muy bien, pues vale, se cumple ya 1 hora, que es más o menos el tiempo que tenemos establecido para estas sesiones clínicas. Si no hay ninguna pregunta más, en el chat veo que no hay ninguna pregunta más, pues vamos a darla por concluida. Agradeceros a vosotros la presentación, la sesión magnífica que habéis dado a la Unidad Docente de Salud Laboral de la Comunidad Valenciana y anunciaros que la próxima sesión para todos lo difundiremos adecuadamente a través de los chats y a través de la página web de la asociación. Será el próximo jueves 23 de febrero y correrá a cargo de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral de Madrid del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Así que muchísimas gracias a todos y sobre todo, bueno, pues esperamos, como ha dicho el doctor Andani al principio, que estas sesiones sean útiles, que cada vez seamos más y sobre todo que nos sirvan para generar conocimiento científico, para compartir experiencias y criterios prácticos. Muchas gracias a todos. Queda grabada, como sabéis, en la página web de la asociación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.